síntesis de los productos, que es la fotosíntesis. El crecimiento de los tejidos está ligado al comportamiento el crecimiento de los tejidos está relacionado con una serie de reguladores de crecimiento que tienen las mismas plantas, hormonas, auxinas, inhibidores, que se sintetizan en las mismas células, ¿tá? Y esta síntesis de productos, ¿por qué están influenciados? Por la temperatura y la luminosidad, ¿tá? Eso hace que las plantas sean sensibles a un fotoperíodo o un fototropismo. Después vamos a ver, hay plantas en otras fotos que yo les había mostrado el otro día. ¿Se acuerdan que había plantas que eran diferentes al día largo, plantas sensibles al día corto, plantas sensibles a los días largos y plantas que eran indiferentes, independientemente de cualquier día, respondían a la temperatura? Creo que en alguna estaba la lechuga, la cega, la espinaca. Lo que pasa es que ahora claro que necesitan menos. a ver acá. ¿Ves? Sensibles al frío. Bueno, después del efecto fisiológico, ¿qué cosa? Después de todo este efecto fisiológico tenemos los procesos de germinación de la semilla, que también está influenciado por el oxígeno, por la humedad relativa y por la temperatura. Necesita grandes concentraciones de oxígeno que activa la respiración de la semilla. Pero la luz en la semilla, en el caso de la germinación, actúa como inhibidor. Por eso nosotros la semilla la tiramos en los almácigos y los tapamos con tierra, porque la luz inhibe la germinación. ¿Me explico? Quiere decir que si la dejamos acá, así a la luz solar, no va a pasar nada. Hay semillas que, por ejemplo, como el apio, perdónenme el desorden, ¿viste? Pero son muchas las cosas que tengo que concentrar y me faltan algunas. Estuve muy a último momento y me faltaban algunas fotos que las bajé y no me aparecieron. Por ejemplo, hay determinadas semillas que las tenés que ayudar con un poquito de luz. Por ejemplo, la semilla del apio, que es muy chiquita, muy chiquita, hay 1000 semillas en 1 gramo, 1500, a veces las tenés que dejar muy arriba. Si la dejas muy tapada no germina, por ejemplo. Pero la mayoría de las semillas se inhibe la germinación por la acción de la luz solar. Y también se inhiben por la falta de oxígeno. Por eso es que vos, cuando sentiste nombrar, viste, qué sé yo, sembré trigo, sembré maíz, en el medio del campo vino una lluvia y planchó el suelo y no nace nada. ¿Por qué? Porque se planchó, le falta oxígeno. Entonces vos ves que le van y le pasan unos rastrillos, una rasta rotativa para airearlo. ¿Para qué? Para que la semilla tome aire, tome ese oxígeno y empiece a producir los efectos oxidativos para la germinación. En la floración también hay otro efecto que hay una reducción de nitrógeno más una mayor concentración de glúcido favorece la floración. O sea, la floración está directamente, en las plantas, cuando vos ves mucho verde, es porque hay mucho nitrógeno. Entonces vos ves que las plantas se van en vicio, ¿no?
Entonces el excesivo concentración de nitrógeno no favorece la floración y la fructificación. O sea, tiene que haber nitrógeno para que la planta absorba ese nitrógeno, pero también tiene que haber otros nutrientes como son el fósforo y el potasio, que son los que favorecen e inducen a esa floración. El nivel de nitrógeno tiene que estar equilibrado y a su vez la mayor concentración de glúcidos, o sea, de hidratos de carbono para consumir energía, favorecen esa floración. O sea, eso hace que las plantas, la nutrición, el fotoperiodismo y la temperatura influyen también en la sexualidad de las plantas, o sea, en la sexualidad, o sea, el desarrollo de las flores masculinas y el desarrollo de las flores femeninas. Después tenés ¿Todas las plantas tienen parte femenina y masculina? Hay plantas que tienen partes masculinas y femeninas, hay partes que tienen las mismas flores en las mismas plantas, que son hermafroditas, hay plantas que se autofecundan, o sea, en el tomate tenés la flor masculina y femenina en la misma planta, donde se fecunda el mismo ovario y el óvulo desarrollado es el tomate, ¿no es cierto? Wow. Y bueno, tenés diferentes tipos de frutos, o sea, en la manzana tenés la flor masculina y la flor femenina, por eso tenés que tener plantas que polinicen al manzano para que fructifique. Por ejemplo, en la manzana red, se tiene que poner 5 hileras de manzana red y intercalar una hilera de manzana grande y la verde, que es la que utilizás como polinizadora. Porque en el momento que el polen está óptimo de la red, no coincide con el momento óptimo del óvulo, del gineceo. Entonces, ¿qué hace? Le ponen la otra manzana. Le ponen la gran IMB porque el polen de la gran IMB está 15 días antes, entonces la gran IMB utiliza de polinizadora de la red de Lipsius y la red de Lipsius utiliza de polinizadora de la gran IMB. Por eso los montes van a encontrar qué tremendo las dos plantaciones. Mirá vos. Bueno, todos estos factores, esto yo lo voy a pasar por escrito, se lo voy a mandar todo, después voy a ver cómo lo tipeo y lo voy a resumir. Por todos estos factores que dijimos de la luminosidad influyen la fotosíntesis, influyen el fototropismo y en el fotoperiodismo. ¿A qué me refiero? Lo que recién decíamos. Plantas de día largo, por ejemplo, la espinaca, la lechuga, los rábanos, el col, la escarola, la borraja, la berenjena y el col china. Todo de verano. Todos productos de verano. De días cortos, la frutilla. Pero la frutilla hay variedades que son de días cortos y hay variedades que son de días largos. O sea que necesita para fructificar los días largos. La que es indiferente a la luminosidad, ¿quiénes son? El tomate, el pimiento, los porotos, la chaucha, el melón, el calabacín. O sea, vos podés tener, por ejemplo, 8 horas de luz y es indiferente a la luz. Va a seguir fructificando y va a seguir floreciendo. ¿Pero qué? Si baja mucho la temperatura isosensible, entonces estas especies tienen que tener por encima de 15, 16, 17 grados centígrados para que pueda seguir su desarrollo. Por eso la temperatura óptima está entre los 25, 26 grados centígrados de estas plantas para que su ciclo biológico sea bien desarrollado. Correcto, el correcto. Ahora, también el exceso de temperatura frena e inhibe la floración y la fructificación. Acá era lo que yo le decía, 380 milimicrones ultravioleta, 380 a 760 es la luz visible. Yo después se lo voy a pasar detallado. Esa es la mayor eficiencia que tienen la mayor captación de eficiencia que tienen todas las plantas. La mayor intensidad de fotosíntesis se manifiestan entre los 440 y 680 milimicras, ¿correcto? Las mayores radiaciones están en las visibles, que es la iluminación. Sigo adelante. Bueno, también
También otro tema son las temperaturas, que era lo que estábamos hablando. Las temperaturas, los vegetales pueden tolerar desde temperatura 0,2 hasta 70 grados centígrados, lo que no implica que sea en las especies desérticas, que aceptan altas temperaturas. Por debajo de 0 grados, las temperaturas bajas, las células vegetales sufren alteraciones, se deshidratan las proteínas y se degrada, por eso se ve que hay como una pudrición de la materia vegetal por debajo de los 0 grados. Las plantas que están entre menos 4 y menos 5 grados centígrados, ¿qué se provoca? La cristalización de todo el agua que tienen las células, entonces se rompen todas las paredes celulares y se destruye, por eso es el daño por helada que ustedes ven en las plantas ennegrecidas. Otro aspecto que influye sobre el crecimiento de la planta es la concentración de dióxido de carbono o el anhídrido carbónico, que es imprescindible para la vida de las plantas. Ese anhídrido carbónico varía a lo largo del día. Cuanto la mayor concentración de dióxido de carbono está a la noche, entonces por eso la planta baja su desarrollo. Y la menor concentración de dióxido de carbono está durante el día. Pero bueno, en ese periodo está el equilibrio que tienen las plantas para hacer la fotosíntesis y trasladar esa concentración. Normalmente, en lo que se habla en los invernaderos a veces, o en los cultivos de cobertura, es inyectarle gas de dióxido de carbono. ¿Un motor andando? Le arranca un motor y... Cuando vos le pones a los floricultores y a algunos horticultores, le meten dióxido de carbono adentro del invernadero. Caño de escape y motor. Aumentan un 0,2 o un 0,1% de dióxido de carbono y aumentan la fotosíntesis y aumentan la productividad. ¿El tamaño del fruto también tiene que ver con eso o no? No, el tamaño del fruto puede depender, el tamaño del fruto depende de varias cosas. Depende de la fotosíntesis, depende de los nutrientes, depende de la cantidad de agua, la temperatura, el desarrollo de las auxinas, el desarrollo de la cantidad de nitrógeno, de potasio, de fósforo, de calcio, de microelementos, de oligoelementos. Mientras más equilibrado está todo eso... Mientras más equilibrado, mejor es el tamaño que pueda tener la fructificación y los frutos. Tengo una pregunta entonces para sembrar algo es necesario un análisis del suelo. Sí, eso es lo que yo venía, por eso estoy juntando un montón de datos que iba al tema del agua. Claro, sí. O sea, esto que estoy hablando de forma muy global y es muy aburrido, es la relación planta, suelo y atmósfera. La atmósfera a través de qué? La luz, la lluvia. Los gases, de la luz y de la irradiación. Los suelos a través de qué? De sus componentes. El suelo es un componente que está en un equilibrio constante de concentración de agua, de aire y de nutrientes, minerales. O sea, los suelos pueden tener oxígeno, pueden tener dióxido de carbono, sales minerales, nutrientes propios de los suelos de acuerdo a los tipos de suelo, aire, y después tiene toda una microflora y microfauna, bacterias, microorganismos, que son los que fijan el nitrógeno. Pero bueno, sigo adelante. ¿Voy aburriendo o no? Ya hablé de la influencia del dióxido de carbono, hablé de la influencia de la temperatura, hablé de la influencia de los rayos. Ahora tengo que hablar de la influencia de la humedad. ¿La humedad en qué influye? En la transpiración. Cuando las plantas transpiran, provocan el crecimiento de los tejidos. ¿Por qué? Porque con la transpiración, que vendría a ser la respiración, transpiran, liberan hidratos de carbono y esos hidratos de carbono lo utilizan para la transformación de los tejidos y crecimiento de los tejidos. Influye en la fecundación, la humedad influye en la fecundación de las flores. ¿Por qué? Porque cuando hay excesiva humedad no hay fecundación. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan una baja humedad relativa ambiente
¿Para qué? Para que el grano de polen pueda volar por el aire y fecundar a las flores, o los pájaros la puedan tomar y poder fecundar las flores, porque con la humedad se apelmaza y ese grano de polen no puede ser transmitido. Tiene que haber humedad, pero no puede haber en exceso. También influye en el desarrollo. Cuando hay mucha humedad, se desarrollan las enfermedades criptogámicas, los hongos. Los hongos es como una semilla, son las esporas y de los hongos. ¿Cuál es el medio de difusión de los hongos? El medio húmedo. Y acá en Buenos Aires estamos en el horno porque hay mucha humedad. Claro, hay mucha humedad, por eso nosotros tenemos que ventilar. Los hongos, cuando vos ves esas inflorescencias negras, gris y demás, ellos son los micelios, son las raíces que van teniendo y los tallos que van teniendo esos hongos, y lo que vos ves de fluorescencia blanca son las fructificaciones, que son las esporas. ¿Tá? Esas esporas con la humedad la van transmitiendo de planta en planta, y esa espora germina, se deposita en las hojas. ¿Y a dónde germina? En las heridas que tienen las plantas o en los estomas. Entonces se penetran en la planta y empiezan a parasitar la planta y empiezan a ver las enfermedades. Como ven el micelio en el zapallo, ven como una fumagina, un oidio o un mildio, esos son hongos. Eso es efecto de la humedad. Tiene mucha humedad el zapallo ese. Exacto. Cuando hay mayor humedad, hay menos transpiración. ¿Tá? Cuando hay menor humedad, hay mayor transpiración. Tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando hay menor humedad, hay mayor transpiración y mayor consumo de agua. Entonces le tengo que meter agua a la planta. Tiene que haber un equilibrio ecológico en todas las variables. Y eso solo se alcanza a ver, vamos a decir, en el campo, en la práctica, porque uno no lo puede prever. Sí, lo podés ver. O sea, se hace medir. Normalmente, cuando se hacen los cultivos, Sí. normalmente, ¿qué se hace? Relaciones todo. Tu hermana dijo... Estudio de suelo. Hay estudio del suelo, estudio del agua. Por eso estoy intentarle dar un concepto global, porque está todo interrelacionado. Yo por ahí estoy hablando de la humedad, ¿no? Y vos decís, sí, pero la temperatura, y claro, aumenta la temperatura, y si vos tenés alta humedad, esa alta humedad empieza a transpirar, a evaporarse. Se evapora el agua, entonces las plantas empiezan a transpirar, entonces empieza a levantar la temperatura y ejerce el efecto fisiológico de mayor fotosíntesis. Pero si hay una mayor temperatura y empieza el viento, ese viento seca, entonces libera el agua. Entonces, ¿qué pasa? Me está sacando el agua que necesita la planta para crecer, entonces le tengo que reponer humedad del suelo con el riego o no. ¿Tá? Por eso hay una interrelación ambiente, planta, suelo, siempre. No hay una variable que funcione independiente de la otra. Lo mismo los nutrientes y todo, es todo como el organismo. Sí. El organismo humano. Vos si comes todo el día carne, no, hay veces que necesitas vegetales, necesitas legumbres, necesitas fibra, o sea, está mal cuando uno piensa que la alimentación está mal o porque comes mucha carne y demás. No, si vos comes carne todos los días, pero si todos los días comes lo que tenés que comer de carne, comes vegetales, verduras, tomate y otro tipo de especies, comes una fruta y tomas agua y haces una dieta equilibrada, el organismo funciona mejor. ¿Tá? En esto es exactamente lo mismo. ¿Por dónde andaba? Por ende, cuando hay una alta humedad del ambiente, hay mayor transpiración. Por ende, al haber mayor transpiración se va a ver una mayor concentración de sales en las hojas. ¿Tá? En las hojas. Eso hace que haya una menor fotosíntesis. ¿Y qué color se pone la hoja? No se pone ningún ¿No? color. ¿Cómo la ve uno? ¿Cómo la percibe? No la ves, tenés gotas de agua en las hojas que va goteando. Ah, gotea. O sea,
sea, la planta se pone en equilibrio permanentemente. Después, la falta de humedad en el ambiente, ¿qué va a hacer? El proceso inverso, mayor transpiración, mayor concentración de sales, y vas a ver que las plantas empiezan a cartuchar, qué sé yo. ¿Cómo lo ves? Cuando vos ves un maíz en el campo que está la hoja cartuchada, está necesitando agua. Cuando ves que la soja está la hoja cartuchada, cuando el tomate está la hoja triste, necesita agua. Porque la planta hace su propia defensa y hay un gradiente de falta de humedad en el suelo. Retiene entonces. Que las partículas miceliales del suelo, que es el tema que voy a hablar ahora, retengan el agua y hace que las raíces no la puedan absorber. ¿Por qué? Porque la concentración de sales de las raíces es tan alta y tan baja la de las raíces que el potencial osmótico no hace que haya un intercambio natural de agua entre las raíces y el suelo. Eso es lo que se llama capacidad de campo, que han sentido nombrar. Cuando el suelo está en equilibrio, la cantidad de agua y aire que hay en el suelo está en equilibrio. Entonces, las raíces, sin esfuerzo, hacen que ese gradiente de concentración de sales a través de los pelos absorbentes que tienen las raíces, hacen que penetren con la respiración y la fotosíntesis, hacen que se trasloquen esas sales por paredes celulares, por los tejidos muertos, que son los de xilema, los tejidos vivos, los de floema, lo trasloquen a toda la planta. Los tejidos muertos llevan esas sales a las hojas provocan la fotosíntesis, liberan esos hidratos de carbono que son traslocados a través del floema a toda la planta. ¿Para qué? Para crecer, hacer tallo, hacer yemas, producir flores. ¿Eso es resultado de qué? De la luminosidad, de la humedad y de las sales. Todo junto. Cuando vos, por ejemplo, cuando en una planta tiene falta de nitrógeno, la planta vuelve las hojas que están amarillentas porque le falta nitrógeno, o porque está con nervaduras así, ¿verdad? Se llama amarillenta, y bueno, porque ese nitrógeno no pudo absorber porque le falta micronutrientes al suelo. Es el análisis del suelo que hablaba tu hermano. Por favor, interrúmpanme, díganme algo, no sé, pues por ahí están embolados, pero bueno. El oxígeno es el otro tema. También es importante. Perdón. Bueno, el oxígeno, ¿por qué es importante el oxígeno? Y es importante en los suelos, y es importante en el ambiente. En el ambiente porque el oxígeno es la fuente de energía para que las plantas respiren, pero en las plantas, ¿en dónde es el factor importante el oxígeno? ¿En dónde piensan ustedes que es importante el oxígeno? ¿De la planta? En la planta, ¿en dónde es importante el oxígeno? Y en toda la planta, creo yo. No, en las raíces. Nosotros tenemos la parte Sí, está el... tenemos a ver si hay acá. Está ahí el coso, Pablo. Vos tenés acá el suelo, ¿no? Y acá tenés la planta. Yo soy muy malo dibujando, ¿no? Y acá tenemos las raíces. Y la planta, acá tenés que tener la temperatura, humedad, concentración de dióxido de carbono, ¿no? Y la luz. ¿Está? ¿Qué hace? Este proceso es la fotosíntesis. ¿No? A través de este proceso, ¿qué hace? Acá, con todo esto, y la clorofila, ¿qué hace? Libera al ambiente oxígeno.
que ese oxígeno está en el ambiente, pero por la temperatura y la humedad, parte de ese oxígeno va al suelo, con el agua de lluvia, o con la transpiración, o con cuando ustedes ven un día húmedo que está todo, las gotitas de agua, llevan el oxígeno acá. ¿Está? Esa fuente de oxígeno, ¿por dónde va? En las lluvias o del ambiente mismo. Ese oxígeno, ¿dónde va? Acá. ¿Por qué? Porque es muy importante que los suelos estén bien aireados y bien drenados. Te voy a hacer el ejemplo. En el terreno donde nosotros vamos a hacer las cosas, ahí no podemos hacer nada, porque es greda. No es permeable. Oxígeno. Entonces, yo te voy a mostrar una foto, que la tengo acá. Ese terreno no absorbe. Mirá, ahí está. Esto es un suelo aireado y esto es un suelo compactado. Cuando uno está aireado, ¿qué hace? Ven, esas gotitas son los nutrientes que le están tirando. Cuando un suelo está aireado, las raíces respiran. Hay un proceso de respiración donde consumen ese oxígeno que los produjeron en la fotosíntesis para liberar energía. ¿Y esa energía para qué la utilizan? Para hacer el intercambio de sales osmóticos para que las raíces chupen el agua, los nitratos, los sulfatos, todos los nutrientes minerales que tiene se le dice la solución del suelo para que esa planta se alimente. Esos nutrientes, por consecuencia, por la respiración, van por las partes muertas del tejido muerto, que se llama, viste que nosotros tenemos las venas y las arterias. Bueno, en las plantas son lo mismo. Las partes muertas, que son paredes, que es el cinema, que son las paredes celulares, a través de las paredes celulares, esas sales son traslocadas ¿a dónde? A través de los tallos, a las hojas, que son los que producen los hidratos de carbono. ¿Y esos hidratos de carbono dónde van? A las raíces, que junto con el oxígeno liberan la respiración, liberan la energía que necesitan estas raíces para alimentarse. Y ese es el circuito. Esto sumado ¿a qué? A todas las variables, a la luz, que tiene que estar en determinado espectro de luz, a la que tenga que tener una determinada temperatura, que tenga que tener una determinada humedad relativa, humedad, ambiente, porque si hay mucha humedad, ¿qué pasa? Empieza a frenarse este proceso. Si hay mucha temperatura, se empieza a frenar este proceso, hay mayor evaporación de la planta, evapotranspiración, entonces se consume mayor agua, entonces al haber menos agua acá, ¿qué pasa? La miseria del suelo retiene el agua y entonces la planta tiene que hacer un trabajo muy grande para poder sacar ese agua, que es cuando vemos que la planta está marchita. Eso se llama punto de marchitez. ¿Está? Ahora me lo dele un poquito, ¿no? Al principio era un quilombo, pero claro, pero es muy difícil explicar cosas muy técnicas, pero estos conceptos los tienen que tener, ¿verdad? Porque, por ejemplo, les di 3 conceptos básicos. Ahí tenés por qué, cuando vos haces avermacio y sembrás, tiene que estar tapado. ¿Por qué tiene que estar tapado? Porque la semilla, la luz inhibe la germinación, no así la humedad. La semilla tiene que... ¿Por qué? Porque la humedad es que la semilla chupa esa humedad, empieza a producir la respiración y empieza a elaborar sus propios procesos hormonales, que no viene al caso de decírselo, porque usted necesita saber que voy a poner una semilla que la tengo que tapar y que tiene que nacer, ¿correcto? Entonces tiene que tener humedad y temperatura. ¿Por qué? Porque tiene que tener 18 grados de temperatura en el suelo, más o menos, para que esa semilla crezca, porque por debajo de 10 grados se frena, no nace. A no ser que haya especies que a bajas temperaturas nacen, como vos ves que hay plantas que nacen en el Ártico o nacen en el polo antártico. ¿Tá?
¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasa cuando uno trasplanta? Vamos a decir, hay un dicho, ¿no? Que cuando uno agarra, por ejemplo, no sé, una planta X de acá y la lleva para otro lado, dice, mi abuelo decía eso, tenés que pisar bien la tierra, me decía, después que la trasplantaste, para que no le entre aire a la raíz. ¿Qué sé yo digo? Sí, no. Sí, no. Si vos la trasplantás, vos le tenés que dejar, sacarla con el pan. Nos vamos un poco del tema porque te voy a Sí, sí. contar. Vos cuando trasplantás la planta, la podés trasplantar, idealmente trasplantarla en momentos que no sean de alta heliofanía. O a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde, ¿correcto? Ah, Primero. Segundo, ¿qué tipo de planta es? Porque si hay plantas que tienen una raíz pivotante y tienen cabellera, por ejemplo, vos querés un eucaliptus. Vos viste, ¿sabés cuál es? A ver, te voy a hacer, vos me hiciste una pregunta, yo te voy a hacer otra pregunta, con esa pregunta. ¿Vos viste cuando vas por la ruta que se caen los eucaliptus? sí. ¿A qué se debe eso? ¿Que tiene poca raíz? Me contestaste, me cagaste. No, se debe a esa otra cosa. Eso te vas a dar cuenta que es un eucaliptus de vivero. ¿Cómo hace de vivero? No es de semilla. Cuando vos tenés eucaliptus de semilla, son los árboles que vos ves de más de 200 años y el único quilombo que tenés es, perdón, siempre digo... Dale. El único quilombo que tenés es el eucaliptus, es el desgaje, que se caiga una rama. Sí, sí. No que se caiga el eucalipto. ¿Por qué? Porque tiene una raíz pivotante y el sequillo, o sea, las adventicias. Normalmente eso es el 25-35%. Normalmente las plantas, el 25%, 35% se desarrolla, el grueso de las raíces, que es donde están todos los nutrientes. Después hay una foto, se la voy a mostrar eso. ¿Qué pasa? El eucalipto que es de vivero, los viveristas, ¿qué hacen? Hacen plantarlo a trochimoche. Entonces arman camillones a 1,40 m separados y vos ves toda la hilera de eucaliptus, o de sauce, o de liquilámbara, o de lo que sea. Entonces, ¿qué hacen? Con un arado montero de disco, para sacarlo, le pide un pedido, 300 plantas, para un campo que tiene que hacer una forestación y ponerlo allá. ¿Está? ¿Qué hacen? Con un arado montero lo van descalzando y lo van sacando. Cuando descalzan, Hasta ahí. cortan la raíz pivotante, la planta no muere. ¿Qué hace la planta? La planta hace esto. Sigue viviendo. Vos está bárbaro, qué lindo está el eucalipto, pasaron los 5 años, pasaron los 6 años, mirá qué lindo el eucalipto. Llega un momento que la parte aérea, porque normalmente las raíces, para que tengan idea, es la proyección de su copa. La sombra, cuando vos estás parado el sol está arriba mío, la proyección de la copa es el diámetro que tienen las raíces de cualquier árbol. Cualquier árbol. ¿Está? Para ahí y para abajo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la proyección de la copa es más alta que esto, viene un viento, lo tira y vos ves que está todo el pan de tierra acotado. Claro. Lo levantó. Ese eucaliptus es de vivero y no es de semilla. Por eso vos cuando vas a comprar un vivero, che, el eucalipto que viene en maceta, paga una guita más. Maceta, porque eso que tiene la raíz pivotante y tiene el anclaje. ¿Contesté? Sí. Toma mate. No. Hay que saber. No, Olvídate. ahora me perdí a dónde estaba. Ahora. Hablamos del oxígeno, correcto. Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar del agua y de los efectos del agua
A ver, tengo unas cuantas, uy, es un montón. Pero bueno, cualquier cosa, cuando están aburridos lo corto y seguimos la otra. Bueno, necesidad de regar, temperatura ideal, entre 6 y 36 grados. 26 a 25 grados es la temperatura ideal que tiene que tener para que se desarrolle. Hasta 12 grados centígrados, salvo que haya una sequía externa. La humedad, ni demasiado seco ni demasiado húmedo, o sea, encharcado. Cuando está encharcado, las raíces pasa eso, cesan su respiración y paran su crecimiento. El oxígeno ya lo dije. Importante la renovación del suelo, o sea, airearlo. Ya está. Ya está. Bueno, en el riego, problemas del riego. La clorosis, la salinización y la erosión. ¿Está? Son cuatro conceptos que hay. El riego es beneficioso. ¿Cómo se hace? Miren, se lo voy a explicar claro. Yo después, por ahí hay una... Cada planta... A ver. ¿Esos efectos que vos nombraste son perjudiciales para la planta? ¿Cuáles? La salinización. Sí. A no ser que sean plantas tolerantes a las sales. Mira, porque suele suceder en el jardín que se ve que casi como vos decís que está salinizado. Ajá. Estoy buscando una foto, chicos. Buscando una foto. Ahí está. Mire, con esto les voy a enseñar, les voy a dar un pantallazo global. ¿Se acuerdan cuando hablan, viste, por qué es importante? Vamos por parte. El agua. ¿Para qué sirve? Para todas las transformaciones de la vida. Es un bien preciado. El agua, el oxígeno son un bien preciado en todo el concepto. Entonces, ese agua que hace, me hace transformar tierras que son de secano en ser productivas. Por ejemplo, Valle del Río Negro, Mendoza, Israel, que son suelos arenosos. En España, en Huelva, la principal zona productora de hortalizas que hay en toda Europa es en Huelva, en Murcia y en Almería. Tuve la suerte de estar ahí. Y el suelo es roca. Después es todo agua, le dan fertilización y demás, pero prácticamente no tiene fertilidad, cosa que no pasa acá. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un balance. ¿Se acuerdan cuando dice, llovieron hoy tantos milímetros, tanto de esto, tanto de esto? Bueno, es esto. Con esto aprenden todo. Esto. En enero llovieron tantos milímetros. ¿Saben cómo lo hacen eso? Es un vasito que lo vas a tener que poner allá, después lo vamos a comprar, es una boludez, y tienen que venirlo con un cuadernito anotado. Hoy cuánto llovieron, tantos milímetros de agua. Para que tengan idea, 1 milímetro de agua de eso es 10.000 litros de agua que caen en 10.000 metros cuadrados. ¿Está? Concepto. Primavera, verano, las plantas necesitan entre 5 y 7 milímetros por día para satisfacer sus necesidades. Otoño, invierno, entre 3 y 5 milímetros por día, promedio. Las plantas de su ciclo varían entre 60 días, hay variedades que son de 60 días desde que nacen hasta que la cosechar, como el caso de la lechuga, cebia, espinaca y demás, o rebrote y la seguís cortando, y hay especies que duran 120 días. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. En enero cayó el 79, ahí tenemos la sumatoria total de
El año. litros de agua o milímetros. ¿Está? Evapotranspiración, ¿qué significa esto? Esto se mide por unos aparatos especiales, que es, por ejemplo, una zona como en México o en el Valle de Río Negro, o sea, qué sé yo, del 100% del agua que tengo, un 20% se me va por la evaporación, por la alta diafanía, porque es un ambiente seco, porque tengo suelos arenosos. Eso se mide por unos aparatos que se llaman evapotranspirómetros, que no vienen al caso de decírselo, pero es importante. Esta es la diferencia de milímetros entre esto y esto. ¿Está? Y esta es la reserva de agua que hay en el suelo. ¿No? O sea, 74, 58 reserva 200 milímetros. De acuerdo a esa diferencia, acá nosotros tenemos el agua que es necesario añadir al cultivo. Por diferencia. ¿Tá? Quiere decir Sobre que esa base de cálculo que yo les digo, porque cada cultivo varía. quiere decir que de mayo a septiembre Esto sí. es en México, por ejemplo. Ajá. ¿Tá? Ahí en México, de mayo a septiembre O sea, necesito. yo tengo que reponer este volumen Claro. de agua. Por ejemplo, en abril le tengo que poner este, en mayo este, en junio este. Sí. ¿Qué pasa con eso? Volvemos al tema que está todo interrelacionado. Si yo le pongo en exceso agua, se encharca el suelo, mayor concentración de sales, viene la salinidad. Ah, mira. Cuando ustedes ven que cuando hay una gran inundación, se va el agua, se retiró el agua, ¿qué pasa en el suelo? Sí, se le inició. Eflorescencias blancas. Son todas las sales que ascendieron por capilaridad de todos los estratos de abajo. Mira. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta por qué era complicado y me encontraba el ubicativo de entrada? Porque son varias variables que se tienen que decir al mismo tiempo. Bueno, una de las formas para eliminar la salinidad de los suelos es lixiviación, o sea, regarlo para que ese agua se vaya al fondo. Pero para que se vaya al fondo hay que hacer tareas culturales, o sea, romper el suelo para que infiltre a las capas inferiores. ¿Ah? A ver, pará. ¿Y qué pasa si el agua que yo riego es salada? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, esto. Ahí está. No sé si se llega a ver, pucha, es chiquita, ¿no? Está bien. ¿Ves? Ese es el horizonte A. El horizonte B y horizonte C. Esos son el común denominador de toda estructura del suelo, que varía de acuerdo al lugar. Horizonte A, ¿qué hay? La materia orgánica. ¿En dónde están los mejores suelos? En la provincia de Buenos Aires, en determinados lugares. Este perfil llega a tener 45 centímetros de negro, que son pergamino, toda la zona agrícola. Por eso un campo vale $20.000 a la hectárea y otro campo en otra zona vale 2.000, 1.800, nada. ¿Por qué? Porque esta superficie es muy chiquita, que es lo que pasa en los suelos de la cuenca del Salado, toda esta zona que estamos nosotros, que son muy gredosos, tiene este perfil muy chiquito. El horizonte B es un horizonte que se le llama BT, B textural, o sea, que es un horizonte negro con mucha arcilla. Y enseguida viene un horizonte de negro, que es lo que se ve en los grandes negociados de las grandes tosqueras. ¿Tá? Y después viene la roca madre. El destape. Todo ese conjunto, la cuenca del Salado, es muy estrecho. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros no tenemos que arar acá arriba, tenemos que hacer labores conservacionistas. Y acá se trabaja con una herramienta que se llama el cincel, que rompe esto para que airee los suelos y las mismas raíces vayan mejorando los suelos y aumentando este perfil. En la zona agrícola 45 centímetros, acá puede haber 15, 20 centímetros. Entonces hay que cuidar como el agua esto. Entonces, cuando nosotros, al tener poca infiltración, ¿qué hace el agua? El agua ingresa, infiltra, tarda tiempo en infiltrarse, lleva sales. Sí, lleva sales, se concentra en las micelias, entonces provoca exceso de sales, de boro, de sodio, que son perjudiciales para las plantas.
¿Cómo se soluciona eso? Por una actividad que se llama neutralización. Si los suelos, vos me preguntaste, se hace análisis de suelo y se ve qué cantidad de nutrientes, qué cantidad de sales. La sal es directamente una conductividad eléctrica que se determina en micromol, que no viene al caso de decírselo acá porque se le va a llenar de duda, pero tiene que haber una tolerancia de cantidad de sales en los suelos. Si es un suelo salino, si es un suelo neutro y demás, de acuerdo al tipo de suelo, si es un suelo ácido. ¿Y qué tiene que ver con el pH de ese? El pH del suelo. Si es un suelo ácido, y le metemos cal o yeso para neutralizarlo, ¿tá? O cenizas, o varias cosas. Si es un suelo alcalino, se le tira ácidos. Claro, nosotros neutralizábamos el suelo porque yo instalaba tanques, estaciones de servicio. Sí. Y para neutralizarla, porque eso genera corriente la sal. Obvio, Y entonces nos perforaba las cañerías, nos perforaba todo. Sí. Y los neutralizábamos con nodo de magnesio. Sí. Con eso neutralizábamos. Bueno, porque el magnesio es absorbe. Un carbonato de magnesio. Entonces el carbonato se transforma en carbonato sódico, o el carbonato toma el sodio y a su vez se transforma en nitrato de magnesio, que el nitrato de magnesio es asimilable a las plantas o no es tóxico. Mirá vos. Es un proceso químico. Sí, sí. A ver acá si puedo aumentarlo, pero espérate. Ya me fui, ¿no? Ya me derivé. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? No, el tema más que nos importa, vamos a decir, que el agua sea la apta para el riego. Obvio. Porque bueno, obviamente, si para sacarle la sal al agua tengo que hacer una ósmosis inversa, tengo que poner un ablandador ahí. Bueno, hay una variable, acá hay un cuadrito, ya te lo voy a mostrar. Acá está. La cantidad de agua que hay en el total del mundo. El 0,1% de la atmosférica. El 3,10% se encuentra en los caquetes polares. El 0,19% en los ríos lagunas. El 0,12% retenida en el suelo plantas y animales. Y el 96,58% están en los acuíferos. ¿Ah? Estos son todos datos de libros de geología y suelos. Mirá vos. ¿Ah? Ahora. ¿Y dónde está la cuenca acuífera más grande de nuestro país? Acá en el delta, creo. Hay acuíferos en todas partes. Por ejemplo, los paperos. ¿Cómo nos derivamos? Por ejemplo, yo hice mucho papa. En Balcarce. En Balcarce y en Tandil. Normalmente el papero lleva un geólogo y un ratomante al lado. ¿Por qué? Porque es lo otro importante. Cuando yo voy a hacer una perforación, no es el tema de lo que me sale la perforación, es saber si yo abajo tengo el acuífero que me va a dar el volumen para el agua que yo necesito. ¿Tá? Vos pensás que las bombas que utilizan para plantar papa o el arroz, el otro día se lo dije, para hacer 1 kilo de arroz necesitas 300 litros de agua. Para hacer 1 kilo de arroz, 300 litros de agua. ¿Ah? Porque después empiezan a hablar boludeces la gente y dicen, no, que aumentó el arroz, negro. 1 hectárea de arroz sale $1.600. Del bolsillo para hacer 1 hectárea de arroz, y el productor que menos hace, y son productor chico, 100 hectáreas, 80 hectáreas, que son taifas, que son como planchadas, plantabandas de determinadas, se hace sistematización del suelo con una determinada pendiente, y tiene que tener, cuando nació se siembra, se tira la semilla, se siembra y se pone un pelo de agua, son 2 dedos. Tiene que tener permanentemente agua
hasta inclusive el cuaje y la formación del grano. Y después empiezan cuando le retiramos el agua para cosecharlo, si no se lo retiramos, que es ahora. Tiene que tener permanentemente agua. No se le retira en muchas ocasiones. No se retira porque hay bombas que están bombeando, o lo sacan de los acuíferos, lo sacan del estero liberado, o lo sacan de la bomba, que son bombas que tiran más o menos 40.000, 50.000 litros. 50.000 litros hora. Sí, conozco, sí. ¿Ah? Bueno, para el papelo tiene que hacer 100 hectáreas de papa. Tiene esa bomba con los pivotes esos grandes, ¿viste? Los rolantes esos grandes que tiran 40.000 litros hora de agua, tira eso. Entonces, yo tengo que hacer riego, fenómeno. Los riegos normalmente, ¿cómo se hace? Ni una vez cada dos, de acuerdo a los balances y a la cantidad de agua que necesitas, porque por ahí llovió de arriba y no hace falta y no gastas gasoil ni nada, entonces ¿qué hacer? Y bueno, tengo que poner el cañón y lo tengo que poner durante 3 horas regando, o durante 12 horas todo el día regando, voy rotando los cuadros. Claro. Pero para que el cañón siga tirando agua, por ahí está tirando agua y de repente no tiene más agua. ¿Por qué? Porque el acuífero no tiene agua. Entonces van con un geólogo y un randomante determinándole que están los acuíferos que tienen volumen de agua. ¿Está? Tremendo eso. No sé si quieren que siga o seguimos la próxima, no sé qué decirles. Vale. Tanta cosa me salté. Bueno. A ver. El agua es un recurso vital en la existencia de la naturaleza. El agua y la desertificación son los dos desafíos grandes que tiene el mundo. Uno a nivel ecológico y el otro a nivel socioeconómico, para dar producción. Entre los trópicos están los mayores desiertos de todo el planeta. El 43% de los desiertos están entre los trópicos. ¿Está? Y el 36% de esos desiertos son naturales. Un 7% son provocados por el hombre. ¿Está? El capital hidrológico de la Tierra tiene 1.500 millones de kilómetros cuadrados. De todo ese capital hidrológico, solamente y acá viene un tema que les quiero abrir la cabeza a este bendito puto país. ¿Está? El 7% de todo ese volumen de agua es agua dulce. Y gran parte de ese 7% está en Latinoamérica. Por Claro. eso la explicación, y yo no soy político, no me interesa nada. Gran parte de los acuíferos están en Argentina, en el Amazonas, de agua dulce. ¿Por qué? Porque el 93% son aguas marinas. ¿Qué tienen que hacer en las aguas marinas? Que es lo que hacen en Israel y demás. Claro, el proceso. La dessalinización Claro. de los mares, que es un costo Altísimo. ¿Está? Por eso es tan importante el recurso agua. ¿Está? Absorción y transporte del agua por la raíz, y ya me adelanté. Tenés una absorción pasiva y una absorción activa. La pasiva es cuando los suelos están a capacidad de campo. ¿Qué significa capacidad de campo? Cuando, a ver, parate que estoy buscando capacidad de campo. Acá. Capacidad del campo. Eso es una micelia de suelo. Los suelos están constituidos por macroporos y microporos. ¿Tá? Y micelias, que son los nutrientes, los silicatos y demás. ¿Qué pasa? De acuerdo a la textura que tenga el suelo, si es arenoso, si es franco o si es arcilloso, es la composición o el grado de compactamiento que tienen los suelos. La capacidad de campo, ¿qué significa? En ese suelo, cuando hay micelias y estructura y demás,
hay un equilibrio permanente entre los macroporos, los microporos, el aire y el agua que hay en el suelo, ¿correcto? El oxígeno que hay en el suelo. Cuando hay un equilibrio entre el oxígeno, los macro-microporos y la cantidad de agua que es en el suelo, que básicamente cuando ustedes agarran la tierra, ¿no?, que está húmeda, agarran así, apretan y sale un poquito como esponjoso, un poquito de agua. Eso se llama capacidad de campo, que es, está en equilibrio. Entonces la planta, las raíces, tienen unas raíces adventicias que sin gasto de energía, sin esfuerzo, permiten la absorción del agua con sus sales minerales. Eso se llama absorción pasiva. ¿Está? Por un ingrediente de la concentración de sales que hay en las raíces y la concentración, por un diferencial osmótico, es un diferencial de concentración de sales que hay entre las raíces y el suelo. Cuando domina el suelo, las raíces empiezan a chupar el agua del suelo hasta que equilibra. Cuando se equilibró, no absorbe más. ¿Está? ¿Y cuáles son los procesos? Porque hay un exceso de agua, entonces no hay aire y las raíces no toman, o hay un defecto de agua. Entonces, ¿qué pasa? El suelo retiene ese agua, no permite que absorba la raíz y entonces se deshidrata y tiene el punto de marchitez la planta. Claro. ¿Y claro? Sí. Por lo tanto, la raíz, disminuye el potencial de agua. Las células radicales van pasando a través de las membranas celulares. A mayor concentraciones de sales en el suelo, que puede ser por exceso de fertilización, o sea, yo le tiré fertilizante de más, ¿tá? Le hace mal. Poca irrigación y un suelo salino, ¿tá? ¿Eso qué hace? Frena la absorción de nutrientes de la planta y provoca un efecto tóxico, se ennegrece la planta, se quema. Exceso de sodio, exceso de boro, ¿tá? Ahí está el agua, a ver. Eso es el agua capilar y el agua que gravita por los poros. ¿Tá? El agua que gravita por los poros son los macroporos y el agua capilar es el agua que está en los microporos, que ese es el agua que utiliza las raicillas para absorber. ¿Tá? El agua higroscópica, ¿cuál es el agua higroscópica? Es la que quedó en los estratos de abajo de la tierra. Acá hay aire, entonces se empiezan a marchitar las plantas. ¿Está? Vamos a otra foto. ¿Ves? Sistema de agua, suelo, planta. El agua de lluvia o de riego, que es la que ingresa. ¿Tá? La utilización por las plantas es esta. El agua retenida en el suelo, que la retiene el suelo, los microporos y los macroporos. Y la tercera, Transpiración. es la de drenaje. Después tenés la F y la E, que es la de la transpiración y la evaporación del suelo. Ahora, cuando vos te ocurre esto, que es el drenaje, es porque hay un exceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes han sentido llamar erosión hídrica? ¿Qué significa? Que saco fertilidad suelo de un lado y la mando a otro. Por ejemplo, el suelo que tiene mucha pendiente y antes se sembraba a favor de la pendiente, que se hacían disqueaban y todo, entonces la fertilidad que estaba acá, vino una lluvia, me barrió toda la tierra y toda esa tierra la mandó al campo vecino. ¿Tá? Eso se llama erosión hídrica. Por eso ustedes a veces ven los cultivos que tienen como una S, eso se llama curva de nivel, que se hacen los cultivos en diagonal o transversal a la pendiente que tiene. ¿Para qué? Para que le haga pequeños diques y ese suelo no se le pierda. Eso se solucionó, antes se hacía riego por surco, por inundación, que es uno de los temas que quiero destacar, pero ya es demasiado.
Eso se solucionó, los riegos de inundación o por surco se hacen. En surco se hacen en los lugares de frutales o toda la parte del valle, de Mendoza y demás, que ahora se utiliza otro cosito que es un gran invento, que es esto, los microaspersores. Ah, sí. ¿Ah? O por inundación lo que son las arroceras. ¿Ah? Después apareció un gran invento que fue por accidente en Israel, que fue lo que crearon el sistema de riego por goteo. Todos esos sistemas necesitan gran volumen de agua y hay grandes pérdidas y grandes ineficiencias en inundación. Después hay otro riego que es por aspersión, que es un gran riego, pero ¿qué pasa? Tiene sus defectos también, porque se pierde mucho por evaporación, se pierde mucho por viento y es ineficiente y tiene mucho costo, porque es mucho el costo. Y el otro sistema de riego es riego por goteo, que solamente se riega el 35% del área plantada y es eficiente. Tiene sus desventajas también, ¿no? Porque hay concentración de sal y hay que lavarlo y una serie de cosas. ¿Qué más les puedo decir? ¿Entendieron la solución? ¿Entendieron lo de la cosa? No sé, ¿están cansados? ¿Quieren seguir? Ustedes me dicen. ¿Cómo se llama esa máquina que tienen en el campo, que es la que riega, que va pivot, el pivot? Hay dos tipos. Sí, el que se va moviendo, sí. Este es un equipo de pivot, tiene una perforación con una bomba conectada a una bomba de presión, trabajan a altas presiones, ¿viste? Sí, sí. Por encima de, no sé, Debe estar como 5 o 6 kilos. Está. 6 kilos de Sí, sí. presión. Sí, sí. O sea, diferencia entre 2 y 5 kilos de presión, digo por aspersión, pivot, botalón, el que ustedes ven que es un rollo, Sí. que se tira, son 150 metros que lo tiran y después por la fuerza misma de que le da, va enroscando el rollo y va regando en un perímetro de 50 metros de diámetro, tira el coso. Pero es ineficiente porque en algún lado tira más que en otro. Claro. Es lluvia al fin. El pivot, los pivots pueden llegar a regar 100 hectáreas por equipo. 100 hectáreas. Sí, 100 hectáreas por equipo, pero es un costo de gasoil muy grande. O sea, esos equipos se utilizan para, ¿se acuerdan el cuadro que le di? Que hay una deficiencia, necesito, aseguro, que, por ejemplo, este año hubo una sequía bárbara y los equipos que hicieron riego siguieron cosechando. Y los años que hay mucha agua, bueno, el equipo no lo utilizaron. ¿Por qué no se arman cañerías de riego? Como Y sí, ¿por qué no se arman permanente, vamos a decir, por el trabajo que hay que hacer en la tierra? no porque tenés que trabajar. Entorpece, vendría a ser El que más utiliza lo que son cañerías con tramos de riego, con los aspersores de riego, son los paperos. Pero ¿qué pasa? Los paperos alquilan el campo hoy acá por 5 años y al año siguiente te alquilan otro y, o sea, tienen que trasladar. Cada papero, son muy pocos los paperos que tienen su propio campo y el propio campo que tienen lo van rotando. Un año hacen papa, 2 años hacen agricultura, ganadería, lo van rotando, es un tema medio complicado. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que sacar los tramos y tienen que tener personal para sacar esos tramos. Sí, sí, sí. Tienen que sacar, desarmar, es un laburo enorme. Sí, 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 conozco, sí. Tienen que armar y volver a correr. Por eso, ese sistema, que se maneja mucho en los quinteros, el sistema de los cambios de aluminio con los aspersores. O de aluminio, o de manguera, sí, sí, plástico. Pero hay que tener roturas, o sea, no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Lo reemplazaron por los equipos de pivot con los rolapi, los que se llaman rolapi. Eso son básicamente. Y después los equipos de botalón, que son los equipos grandes, motopropulsados. También hay otros equipos que van atacados a la toma posterior de potencia y los toman los tractores.
Y después, bueno, tradicionalmente en lo que es horticultura y en lo que es fruticultura se está utilizando mucho el goteo. En agricultura hoy se está haciendo mucho el riego por goteo con unas mangueras que duran 5 años que las entierran. Sí, sí. Y lo riegan porque tienen cabezales que no se taponan con el suelo ni nada. Y eso ¿qué ventaja tenés? Ahorrás muchísima agua, trabajás con entre media atmósfera hasta 2 atmósferas de presión, nada. Y eso sí, tenés que tener equipos de filtrado muy grandes, inyectores, una serie de cosas que justo, bueno, el tiempo no me da para poder hablar de esos temas. No sé, ¿qué más quieren que les diga? Y nos quedan 15 minutos y terminamos. Bueno, Si quiere usted. absorción pasiva, la absorción activa. Bueno, la pasiva ya la entendieron. ¿Alguna pregunta de eso? La activa es cuando la planta gasta energía para absorber, los nutrientes. ¿Con qué la gasta? Con la transpiración. O sea, hay alta temperatura, empieza a transpirar, gasta energía y absorbe. Bueno, la absorción de los solutos de los nutrientes por intercambio y contacto o por intercambio a través de la solución del suelo. ¿Qué pasa? Las micelias a veces están cargadas por iones positivos y negativos que se van intercambiando entre las raíces y la solución del suelo. ¿Qué nombre que le pusieron a eso? Miseria, ¿no? Las micelas son las partículas de suelo. Micelia. Y ellas siempre están cargadas positivamente si tienen sodio, si tienen boro, si tienen nitrógeno en forma de nitrito, de nitrato. Entonces van intercambiando positivo y negativo y de acuerdo a la cantidad de agua y a la concentración de sal y a la conductividad van intercambiando por la concentración de sales el diferencial osmótico que hay entre la solución del suelo y la solución de las raíces. Wow, qué complejo, ¿no? El tema del equilibrio químico, digamos, entre el suelo, la planta, Sí, la eso. energía. Y bueno, es muy difícil explicarlo porque No, es no mucho se tema entiende, técnico. pero ¿cómo no? Están todos, Está todo interrelacionado. Está todo interrelacionado. Un exceso de sales provoca un exceso de boro y un exceso de sodio. Esos dos productos son tóxicos para las plantas. Que a su vez a veces las plantas necesitan boro, porque el boro se utiliza como es un elemento fundamental para otros productos que se llaman enzimas, que son elementos vitales, magnesio, los microelementos, boro. Esos elementos son fundamentales para las enzimas que provocan la degradación de la hélice, de la célula, o sea, las paredes celulares son hidratos de carbono complejos, polisacáridos. Entonces, para destruirse y transformarse en azúcar, actúan una serie de enzimas. Bueno, esas enzimas necesitan de esos microelementos para poder transformarlo. Pero si están en exceso, es tóxico para la planta. ¿Está? Bueno, factores externos que actúan sobre la absorción. La mayor temperatura, mayor absorción. Mayor temperatura de 40 grados hay menor absorción, porque frena la absorción de la raíz con un exceso de temperatura. También la baja temperatura frena la absorción. Esto es muy importante, porque cuando nosotros fertilizamos en suelo en época en el invierno, es poco eficiente. A no ser que sean plantas que absorben a baja temperatura, como por ejemplo el trigo, la cebada, los cultivos de invierno. ¿Y si yo le agrego temperatura al agua? Sí, le podés agregar hasta cierto punto, porque por encima de una temperatura y No, temperatura de... la podés quemar. Claro, pero... Es un costo enorme. ¿Sí? Sí. Por eso, ¿qué hacen los quinteros? Los quinteros en el
invierno, ¿qué hacen? Mal. El guano de ave con la bosta de vaca la tienen que estar en un costado durante 6 meses para que se fermente y se provoquen los nitratos, los nitritos pasen a nitrato y pueda aspirarlo descompuesto en el suelo para agregarle materia orgánica al suelo. ¿Qué hacen los quinteros? En pleno invierno viene la bosta como viene y el guano de ave, lo tiran en el suelo, le pasan un disco y aloman. Entonces esa fermentación para levantar temperatura. levanta la temperatura de los suelos, entonces plantan atrás de ellos. Pero ¿qué pasa? Tenés coliformes, tenés microorganismos que no han sido degradados. ¿Está? Mira vos. La absorción disminuye con la noche, ya lo había dicho. Sí. Con una buena aireación estaría en el 1 o 3% de oxígeno, la absorción de nutrientes es óptima. ¿Está? Cuando hay luz y los días son más largos, hay mucha mayor absorción de raíces que cuando los días son más cortos. Eso es independiente también de si las plantas son susceptibles a días cortos o a días largos, porque hay plantas que necesitan días cortos, como toda la remolacha, la espinaca, todos productos que son de otoño e invierno, trabajan en días cortos. ¿Está? Relación clima-planta. Climas fríos, climas moderados y templados y climas calientes. A ver, acá que puedo pasarle. Ya se me están durmiendo, miren, no sé. No, te puedo hacer una pregunta que no sé, No. tiene que ver, ¿no? Cuando yo fui a San Pedro, Sí. veo que en el invierno le ponen a las plantas de durazno, prende como un fuego. Sí. Bueno, eso no. Eso se llama combatir contra la helada. Eso, el humo y la temperatura, ponen tantos tambores, le ponen goma, la goma cubierta, que es tóxica totalmente. Lo que pasa es que el negro de humo hace que cuando baja la helada, hay un número que se llama descenso del punto crioscópico, o sea, del punto de congelación. Por ejemplo, vos para hacer hielo, por debajo de 0 grados se forma hielo. Entonces, ¿qué pasa? Viene la temperatura a 0 grados. Yo con esta goma hago que en vez de ser en 0 grados, es la temperatura, el punto de descenso de congelamiento se ponga a 5 grados. Entonces, ¿qué pasa? A mí me viene una helada de menos 1 grado centígrado y estoy cubierto. No se me queman las yemas, no se me queman las frutas. ¿Está? Se provocan por dos cosas. Una es eso. La otra, ven que a veces prenden los aspersores en los cultivos de arándano, el microaspersores y hacen una niebla. En las chacras de frutales le ponen una niebla de agua. ¿Qué hacen? Le bajan el descenso. ¿Qué pasa? Se provoca un efecto físico-químico que el agua, cuando hay baja temperatura, provoca un proceso físico que es, toma el frío y empieza a respirar y se congela esa partícula de agua. Eso libera calor. ¿Mira? Entonces hace, claro, libera calor. Ese calor hace que en vez de ser menos 2 grados centígrados, esté de 0 grados y no se te quemen las plantas. ¡Qué bárbaro! Sí, lo vi yo en los cultivos de arándano. No, en arándano lo hacen los frutales, lo he hecho yo lo he hecho varias veces. O prendés leña, o prendés carbón, o prendés... Cuando, a ver, yo en el año 2007 perdí 90 hectáreas de frutillas. Yo, me quedé en bola, así como te lo digo. 15.000 dólares por hectárea. Las perdí todas, porque la nevada, ¿se acuerdan cuando nevó? Sí. En junio. Plantada en Concepción de Tucumán, en el Pedemonte, en un lugar que no podía helar, que la helada no caía, la pelota. Tuve 6 grados, 7 grados bajo cero durante 10 horas, porque ese es el otro tema. Una cosa es que te agarre una helada de 1 hora, 2 horas y viene el sol y se va la helada. Y el otro es el periodo que te toca la helada. ¿Entendés? Cuando te toca un periodo grande de helada te quema todo.
Rico. La hizo pomada. La hizo pomada. No hubo Dios. También cuando viene el anuncio de helada, los productores tienden a regar, como a humedecer el suelo. Porque al humedecer el suelo, es lo que te dije, empieza a respirar y empieza a elevar la temperatura. Entonces no se queman las plantas. ¿Qué pregunta quieren hacer? Bien, yo les propongo lo siguiente. A ver si hay algún otro temita más.